Todo lo que hemos vivido, lo voy a volver a repetir, todo lo que hemos vivido en el pasado solamente ha sido un factor que ha aumentado nuestra fe para poder enfrentar lo que viene adelante para nuestra vida. Yo creo que algo que debe motivar siempre al cristiano, al creyente, es que las cosas mejores todavía están por venir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tú no tienes una perspectiva de que lo mejor está por venir, pues no es necesario ningún Dios, no es necesario ningún esfuerzo, porque pues a ver qué el destino te depara, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, a ver qué dice el horóscopo, a ver cómo se alinean las estrellas para ver si te va a ir bien o te va a ir mal. Hoy estaba en mi casa y mientras estábamos desayunando, estaba viendo un programa en la televisión y ahí sale una señora, vea, leyendo el horóscopo y diciéndole a unos que les va a ir muy bien, que este mes es un mes de mucho dinero y a otros tantos, pues que no, que van a perder su trabajo, que en el amor les va a ir muy mal. Bueno, yo creo que en Dios no hay buenas o malas, siempre en Dios son buenas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aunque nosotros las consideramos como malas, dice la palabra de Dios que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Así que de lo que te tienes que preocupar no es de saber si vas a tener broncas o no. De lo único que te tienes que asegurar es que amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, todo obra para bien para ti. No te preocupes si te va a ir bien o te va a ir mal este año. Lo que tienes que preocuparte en sembrar en este tiempo es en amar a Dios con todo tu corazón, porque eso te garantiza el bien. Eso te garantiza el éxito, eso te garantiza la prosperidad. Así que yo te invito a que este año, que estamos comenzando, ¿verdad? Prácticamente estamos a mitad ya de enero, qué increíble. Ya se está yendo el mes de enero, ya se está yendo el 2012, así, ¿no? Ya se está yendo el 2013, perdón, ya estamos terminando prácticamente la primera quincena del año y es increíble cómo el tiempo pasa y es urgente que nosotros como creyentes, como apasionados de la palabra de Dios, pongamos en práctica todo lo necesario para empezar a disfrutar lo más pronto posible las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ojalá no sea un deseo en tu corazón que al final del año Dios te cumpla los deseos de tu corazón, no, que desde el principio de año Dios empiece a provocar en ti bendición por la obediencia y por la pasión que hay por la palabra. Hoy voy a hablar de un punto que, bueno, como todos los que hemos estado hablando de Santiago, una fe para vivirla, y hoy le puse a esta sección que vamos a estudiar del capítulo 4, una fe para someterse a Dios. Necesitamos fe para someternos a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, necesitas fe para someterte a Dios. Es necesario tener fe porque de esa manera cuando tú tienes fe, puedes obedecer la palabra de Dios aunque te duela, aunque no estés de acuerdo, aunque haya cosas que no estés completamente gozoso de hacer, pero cuando tú te sometes con una actitud de fe, entonces tú crees que lo que estás haciendo y lo que estás obedeciendo va a generar un fruto de bendición en tu vida. Por ejemplo, a los hombres, la palabra de Dios nos enseña a hombres que debemos de amar a nuestras mujeres, amarlas como Cristo amó a la iglesia. Y dice la Biblia, ¿cómo lo amó? La amó y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el mandamiento que Dios te da, hombre, es amar a tu esposa. Repite después de mí, amar a mi esposa. No, con esa fe. A ver, hombres, amar a mi esposa. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros amamos, y vaya que necesitamos fe para amar a nuestra esposa, ¿verdad? A veces. Yo no tengo ningún problema para amar a mi esposa, ¿verdad? Pero el asunto es que hay hombres que les cuesta trabajo y necesitan fe para amar a su esposa, aunque no vean en ella lo que quieren ver. Pero cuando tú obedeces, esas risas sarcásticas me hacen me hacen ponerme nervioso. Cuando tú amas a tu esposa y tienes fe de que dice la palabra que la amas, entonces tú debes de creer que aunque no sea lo que tú estés esperando, tú la amas, Dios te va a bendecir. Ahora las mujeres, la palabra de Dios dice, mujeres, sujétense, ¿verdad? A sus maridos. Digan mujeres, sujetarme a mi marido. Hombre, los hombres ahora sí les ganamos, ¿eh? Los hombres ahora sí les ganamos. A ver, mujeres, someterse a mi marido. Someterme a mi marido. Con esa fe. ¿Eh? Están reprobadas, dicen por ahí. Le voy a dar una oportunidad más.
A ver, mujeres, someterme a mi marido. Ganó mi esposa, todas. La palabra dice, sométete a tu marido, sujétate a tu marido. Y la promesa de Dios, al tú hacerlo con fe, someterte a la voluntad de Dios, es que Dios va a bendecir tu matrimonio. Y así me puede ir con los hijos y con los empleados y con cada una de las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos y que garantizan, aunque nosotros no veamos en el momento la respuesta que queremos ver, garantizan la bendición por parte de Dios para nuestra vida. Por eso necesitamos fe para someternos a Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 4, que ya estamos en el último capítulo en el penúltimo capítulo. ¿Hay problemas? ¿Ya? ¿No? Ahí está. Ahí está. Santiago 4, del versículo 1 en adelante. Después de esto vamos a estar orando. Dice, ¿de dónde surgen las guerras? Empieza Santiago haciendo una pregunta interesante. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Cierra tus ojos y vamos a orar esta tarde. Padre, te damos gracias por el precioso tiempo que estamos pasando en tu presencia, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, y lo creemos con todo nuestro corazón, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y hoy te hemos alabado con todo nuestro corazón. Hoy te hemos adorado, y nuestra fe nos dice, Señor, que tú estás habitando en este lugar. Y queremos pedirte, Señor, que mientras tú estás aquí, mientras nuestro corazón esté abierto, tú sigas obrando en nuestro corazón tu perfecta voluntad. Que hoy, Señor, podamos tener esa fe necesaria para someternos en todo a ti, Señor. Aun cuando creemos, Señor, que no va a rendir el fruto que esperamos o en el momento que nosotros esperamos. Tarde que temprano, sujetarnos a ti, someternos a ti, Señor, traerá bendición a nuestra vida. Yo oro por cada hombre, mujer, cada matrimonio, Señor, que está aquí representado, cada hogar, cada joven, Señor, cada economía, cada empleado, Señor, cada patrón que el día de hoy está aquí. Que tu palabra, Señor, nos lleve a creer que cuando nos sometemos a ti, Señor, lo mejor siempre está por venir. Te bendigo, Señor, y háblanos en esta tarde, te lo pido, te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saqué yo de esta porción de la Biblia 4 preguntas muy interesantes que Santiago hace a la Iglesia Universal y que hoy vale la pena que nosotros estudiemos y meditemos. La primera pregunta que Santiago hace se encuentra en el primer versículo que leímos, y esa pregunta surge de este Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿Dónde está nuestra pasión? Dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este hombre habla de 2 cosas muy interesantes que el día de hoy
necesitamos retomar en nuestra vida. La primera pregunta es, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde surge que tú como pareja tengas problemas o tengas discusiones con tu esposa, con tu esposo? ¿De dónde surgen los pleitos que en ocasiones puedes tener con tu compañero de escuela, con tu compañero de trabajo, con tu patrón? ¿De dónde vienen los pleitos entre una familia? ¿De dónde vienen los pleitos entre un padre y un hijo y viceversa? ¿De dónde vienen los pleitos entre hermanos? Todos los pleitos y los problemas y las dificultades que puede haber interpersonales surgen de una sola cosa, iglesia, y es que defendemos nuestras pasiones. Cuando tú tienes un problema con tu esposa o con tu esposo, es porque estoy seguro que tú quieres defender tu punto. Es que tú quieres defender que no, es que me hizo esto, y es que no es justo. Y al tú no ceder a tus pasiones, eso genera un conflicto en tu familia. Eso genera un conflicto en tu matrimonio. Cada problema, vámonos a lo grande, vámonos a las naciones. ¿Por qué hay pueblos que están viviendo guerras en este tiempo? ¿Por qué? Por sus pasiones. Porque cree la gente que uno tiene la verdad y uno tiene la razón, y cuando uno no está dispuesto a ceder a su razón, entonces es cuando surgen los problemas y los pleitos. La primera cosa que Santiago nos habla es de nuestras relaciones. Es que nosotros debemos de entender que tenemos nosotros la capacidad en nuestras manos de detener un conflicto en nuestra vida. Es en nuestras propias manos, aunque tú tengas la razón, aunque tú creas que es justo lo que tú estás defendiendo, tú tienes en tus manos la capacidad de que esa dificultad se convierta en un conflicto grande. ¿Has conocido gente que se han dejado de hablar por situaciones bien efímeras? ¿Te ha tocado conocer gente que te das cuenta que no se hablan o que están enojados unos con otros por disculpen la palabra, por una tontería? Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que un punto de vista en el cual no coinciden sea factor para que una persona se distancie de otra? Lo peor del caso es que estas situaciones no solamente se dan entre personas que poco conocemos, se dan en nuestras familias. Padres queriendo defender un punto con sus hijos, adolescentes o jóvenes, y eso genera un distanciamiento entre los padres y los hijos. El padre queriendo defender su punto, no, es que soy tu padre y vas a hacer lo que yo te diga, y tratando de defender ese punto, entonces se polariza el asunto, y la Biblia nos dice que cuando nosotros cedemos, no quiere decir que solapemos, no quiere decir que nosotros vamos a estar de acuerdo con la otra persona, pero nada en este mundo, iglesia, nada en este mundo vale la pena para que tú te distancies de una persona cercana a ti, nada. Ningún punto de vista, ninguna forma de trabajo, ninguna forma de hacer las cosas, porque a veces eso nos pasa a los padres, ¿verdad? Los padres queremos que nuestros hijos actúen como nosotros actuaríamos o como actuamos cuando estábamos a su edad. Entonces, al ellos no hacer como nosotros hicimos o como nosotros creemos que deberían de hacer, entonces tu pasión, lo que tú crees que es correcto, al no ceder tú a esa pasión, lo que tú generas es un conflicto. Generas una ¿cómo se dice? Una fricción en tu familia. Padres, los que tienen sobre todo hijos adolescentes para adelante, sé sabio. Hay una historia por ahí que escuché que me gustó mucho, y era la historia de un vaquero o de una persona que tenía un becerro ahí, un becerro pequeño, y que se había salido del corral. Entonces la historia dice que este hombre fue por el becerro, lo quiso agarrar y lo agarró a patadas y lo empujaba por atrás y le amarró una soga y lo quería meter al corral, y el becerro a todos tiros no se metía, ¿verdad? Estaba aferrado a no meterse, ¿no? Entonces un ranchero por ahí lo estaba viendo, ¿verdad? Haciéndose pelotas ahí con el pobre becerro. El becerro no le hacía, y cuando lograba meterle el becerro se volvía a salir. Pasaron horas y de repente el ranchero que estaba ahí enseguida se acerca y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues quiero meter a este becerro, ¿verdad? Que rebelde, que no se quiere meter al corral, que se salió y no se quiere volver a meter. Y bien sencillo, dice el ranchero, fue por un vaso con miel, metió su mano en miel y se la puso en la boca del becerro. Y empezó a traer al becerro, comiendo de la miel hasta que entró una vez más al corral. ¿Sabes qué? Dios hace exactamente eso con nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos atrae a Él con cuerdas de ¿qué dice? Con cuerdas de amor. Padres, mientras tú más aprietes a tus hijos,
mientras tú defiendas tus pasiones, mientras tú defiendas tu punto y no cedas, lo único que estás logrando es que tu hijo cada vez más se aleje de ti. Sé sabio, pídele al Señor sabiduría, pídele entendimiento para que tú puedas atraer a tu hijo, sea la edad que sea, como Cristo te atrajo a ti, con cuerdas de amor. Con cuerdas, me encanta esta palabra en Jeremías, dice, tú me sedujiste con tu amor, dice. No nos dimos cuenta cuando de repente ya estábamos bien prendidos de Dios. No nos dimos cuenta cuando de repente ya nuestra vida se convirtió en una dependencia de Dios. ¿No te das cuenta por qué? Porque Dios es así. Dios no anda como un policía viendo dónde te portas mal y dónde te va a castigar y dónde te va a mandar al infierno. No, Él te atrae a ti con cuerdas de amor. Es necesario que tú hagas lo mismo con tus hijos. Maridos, a veces nuestro punto de vista queremos defenderlo y eso genera un conflicto tremendo entre una familia. Con cuerdas de amor. Atrae a tu esposa a ti, atrae a tu esposo a ti, pero parece que cuando uno se pone en su macho, se pone en su punto, pues la otra también, ¿verdad? Entonces como que ya cada vez más va siendo el problema, y la pregunta que nos hace analizar en esta tarde el Santiago es, ¿dónde está tu pasión? ¿Tu pasión está en defender tu punto o tu pasión está en mantener una relación? ¿Sabes qué? Cuando tú te topas con la realidad de que tu esposa en muy corto tiempo, ¿verdad? Cuando estás casado, en muy corto tiempo te das cuenta de que tu esposa no es igual que tú. Y es imposible que nosotros mantengamos una relación unida si nosotros no estamos dispuestos a ceder a nuestras pasiones. Es necesario que nosotros cedamos. Ahora, estoy tomando el ejemplo familiar porque es muy común, pero me quiero referir a todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde tienes conflictos tú? No, pues es que yo donde voy a trabajar, cualquier trabajo que me dan, salgo bronqueado con alguien. Pues ¿por qué? Porque quieres defender tus pasiones, porque quieres defender tu punto, porque lo que quieres es, no, como dice el dicho, no quieres dar tu brazo a torcer. Y si alguien nos vino a enseñar que vale la pena dar su brazo a torcer, fue Jesucristo. Él nos vino a enseñar que vale la pena en ocasiones dar nuestro brazo a torcer y hacernos los que no podemos y hacernos los que ya no tuvimos argumentos. Así lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Él tenía todo el poder para poder vencer a sus enemigos. Él tenía todo el poder para, dice la palabra, con una palabra mandar a todos sus ángeles en contra de las personas que lo querían crucificar. Sin embargo, Él dio su brazo a torcer. ¿Por qué? Por un beneficio. Por la pasión que consumía su corazón. Su pasión no estaba en defender su punto, ni en defender que Él era Jesús y que Él era Dios. Su pasión estaba en darse cuenta que a través de su acto de muerte iba a traer vida eterna a toda la humanidad. Esa era su pasión. Por eso tú lees la historia y ves la película de Mel Gibson y toda la historia de la crucifixión. ¿Y cómo se llama? La pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esa pasión que no tiene nada que ver con lo que le dolió o con lo que sintió, sino con lo que él sabía que iba a suceder. Entonces, él pudo entender que a través de ese acto de dolor, de muerte, de sangre y de vergüenza, iba a generarse una gran bendición. ¿Dónde están tus pasiones? Habla en dos sentidos acerca de nuestras pasiones. Número 1, habla acerca de que cuando defendemos nuestras pasiones, cuando defendemos nuestro punto de vista, siempre va a generar conflicto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando nosotros siempre defendemos nuestro punto, siempre va a haber conflicto en cualquier área de nuestra vida. Y número 2, en el versículo 3 dice, piden y no reciben porque piden con malas intenciones. Piden para sus propias pasiones. Número 2, defender nuestras pasiones es lo que impide que nuestras oraciones no sean respondidas. Número 1, acuérdate de esto siempre. Defender tus pasiones siempre va a generar conflictos en tu vida. Número 2, el orar y el defender tus pasiones siempre va a impedir que tus oraciones sean contestadas. Cuando tú y yo entendamos que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra, nosotros vamos a empezar a ver las puertas de los cielos abiertas sobre nuestra vida. Cuando nosotros entendamos que incluso Jesucristo mismo no vino a hacer su voluntad, dice la palabra de Dios, yo no he venido a ser servido, yo vine a servir, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y cuando tú ves esa actitud, yo te aseguro
que no pasará mucho tiempo cuando tú vas a empezar a ver tus oraciones contestadas, porque lo que tú quieres es agradar a Dios. Por eso empecé esta plática diciéndote que de lo que tú tienes que preocupar en este tiempo es de amar a Dios, porque amar a Dios garantiza la bendición en tu vida. Amar a Dios garantiza tu obediencia a Dios. Amar a Dios garantiza tu adoración a Dios. Amar a Dios garantiza que tú vas a ser constante en la vida, en tu relación con Dios. Amar a Dios quiere decir que lo que tú vas a pedir nunca va a ofender a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Juan, si permaneces en mí, fíjate cómo dice, qué promesa tan suave. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, dice la palabra de Dios, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. ¡Wow! Qué impresionante que Dios te haga esa promesa. Si tú quieres amar a Dios, si tú quieres bendecir a Dios, dice la palabra de Dios, pídeme lo que tú quieras. Porque cuando tú amas a Dios y permaneces en Él y permaneces en su palabra, nunca vas a pedir algo que desagrade el corazón de Dios. Nunca vas a pedir algo que ofenda el corazón de Dios. Cuando tú amas a alguien profundamente, cuando tú estás enamorado de alguien, tú lo que quieres es agradarlo a todos tiros o agradarle a todos tiros. Nada más acuérdense cuando andaban de novios, ¿verdad? Cuando andábamos de novios. Lo que queríamos era agradar a la persona, no importando, ¿verdad? Que si un día nos chuleó una camisa, pues no nos quitábamos esa camisa ni la lavábamos, ¿verdad? Porque queríamos que nos viera con esa camisa para que, ¿verdad? Con la próxima vez que nos viera, le gustáramos otra vez. Y si alguien llega si esa persona te chulea el perfume, ¿verdad? Ese perfume ya va a ser el que vas a utilizar cada vez que la veas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que le agrada. Tontos seríamos si alguien nos dice, ay, qué feo te huele ese perfume, y la próxima vez que vayas a salir con esa persona te lo pongas, ¿verdad? Nadie hace eso. Por lógica y por sentido común, si alguien te chulea algo, pues trates de usarlo otra vez con tal de que, ¿verdad?, puedas ganar ahí un punto extra, ¿no? Con lo mismo es con Dios. La palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo, ¿me amas? Sí, sí me amas. Si me amas, ¿qué dijo? Guarda mis mandamientos. Es bueno cantarlo, que le amamos al Señor, eso es bueno, sí, yo no digo que no, pero cuando realmente nosotros amamos a alguien buscamos agradarlo. Así que cuando le pidas al Señor, asegúrate que no estás pidiendo egoístamente. Asegúrate de no estar pidiendo para tus propias pasiones. Señor, necesito un carro nuevo. ¿Para qué necesitas un carro nuevo? No, es que necesito ganar más, Señor, en mi trabajo. Bueno, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿es para satisfacer tus propias pasiones? ¿O es porque a través de esa mayor ganancia tú vas a ayudar a establecer el reino de Dios? ¿O Dios te va a utilizar para bendecir a otras personas? Dios siempre te va a dar, siempre te va a dar con la encomienda de que tú seas bendición. Lo hizo con Abraham. Cuando Dios le prometió que le iba a dar una descendencia enorme y que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas que pudiera contar y todo ese asunto que nosotros ya no sabemos, la palabra de Dios le dijo, yo te voy a engrandecer tu nombre, yo te voy a bendecir y voy a hacer grande, voy a hacer famoso, de una versión dice esa palabra, voy a hacer famoso tu nombre. Y el último del versículo dice, y serás bendición. Dios siempre te quiere bendecir con la razón o con la encomienda de que tú también seas de bendición. ¿Dónde están tus pasiones? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, que donde están tus tesoros, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu pasión? ¿Está tu pasión en el Señor o está tu pasión en tus propias pasiones? ¿Está tu pasión en mantener una relación unida o está tu pasión en darte gusto a ti mismo? ¿Dónde está tu pasión? Número 2, la pregunta que me intriga mucho y que es una de las verdades más fuertes en la Biblia, que a veces no queremos, que a veces como que no queremos interpretar o no queremos creer. Es la segunda pregunta que tengo, es ¿a quién quiero agradar? Repite después de mí, ¿a quién quiero agradar? Santiago capítulo 4, en el versículo 4, lo acabamos de leer, dice, oh gente adúltera, dice. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice, hermano, que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ese es uno de los versículos más fuertes en la Biblia.
y que muy pocas veces recordamos. Pero esta declaración de, oh gente adúltera, es una declaración sumamente fuerte que Santiago le está haciendo a cristianos. ¿A quién? A cristianos. No le está diciendo a los incrédulos, no le está diciendo a los paganos, le está diciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Santiago se dio cuenta que dentro de la iglesia primitiva había gente que estaba en los dos bandos. Gente que quería agradar a Dios, pero gente que también quería agradar sus pasiones, gente que quería agradar al mundo, gente que no quería quedar mal con el mundo. Y la palabra de Dios mismo, Jesucristo mismo lo declaró, no se puede servir a dos señores. Me encanta la palabra amistad que utiliza el Santiago aquí, porque dice, si alguno es amigo del mundo, ¿qué significa un amigo? ¿Qué significa alguien que es tu amigo? ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente de un amigo? ¿Alguien? ¿Confianza? ¿Alguien más? ¿Te llevas bien con él? ¿Fidelidad? ¿Empatía? ¿Agradable? Eso es a lo que se está refiriendo. Si alguno confía en el mundo, si uno es fiel al mundo, si uno trata de agradar al mundo, si alguno se lleva bien con el mundo, entonces esa persona no puede ser amigo de Dios. Esa persona inmediatamente al querer agradar al mundo, al querer agradar al sistema de pensamiento de este mundo, la palabra de Dios lo dice en este versículo, no lo digo yo, dice, el que quiere agradar, el que es fiel al mundo, el que le tiene más confianza al mundo y a los recursos, se vuelve enemigo de Dios. Es fuerte esta declaración, pero es una realidad. Hay gente que, sí, yo confío en Dios, pero con un pie acá y con otro pie acá. Como que sí le creo a Dios, pero como que más o menos hay áreas en las que sí, como que no. No se puede así. Cuando tú le crees a Dios, le tienes que creer a Dios. Yo interpreto esto como alguien que se avienta un clavado. Tú no te avientas un clavado para ver si te mojas nada más los pies, no, tú te avientas un clavado porque te vas a mojar todo. Y es así en Dios. No puedes estar con un pie adentro y con un pie afuera, porque tarde que temprano la palabra de Dios lo dijo, Jesucristo lo dijo, no puedes servir a dos señores, porque al querer agradar a uno vas a desagradar a otro. No puedes estar con un pie adentro y con otro pie afuera. Lo mejor, bueno, lo vemos en el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Dice que Dios no quiere no quiere tibios. Dice, o eres frío o eres caliente. No hay de dos sopas aquí con el Señor. En uno de los aparte de este versículo, de los más fuertes que encuentro, Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo, ¿qué dice? Está contra mí. Qué fuerte, pero así es. ¿Cuáles son las áreas en nuestra vida en las que nosotros hemos permitido este juego de amistades? Tú analiza tu corazón. ¿Cuáles son las áreas que tú dices, sí, en esa área sí le creo al Señor, pero en esta como que no estoy muy convencido? Yo te animo en esta tarde, aviéntate un clavado al Señor. Aviéntate a empaparte de las cosas de Dios. No quiero que suene este punto como o eres o no eres, no, el punto es que tú te analices a ti mismo. ¿Y sabes qué? La verdad de las cosas es que todos tenemos áreas en nuestra vida que sí le creemos a Dios con todo nuestro corazón, pero hay áreas que tenemos nuestras reservas, y eso es una realidad. Nadie en esta tierra tiene la capacidad de creer al 100% a Dios, y nadie tiene la capacidad para agradarle 100% a Dios, porque si así fuera, como Enoc, dice la palabra de Dios, que vino un remolino por él y se lo llevó a la presencia, porque dijo, tú ya no tienes que tener nada que hacer aquí. Tú ya no necesitas fe porque ya me agradaste totalmente, ya no necesitas nada, vente conmigo porque ya la libraste tú. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, mientras tú y yo nos levantemos todos los días y respiremos, todavía hay áreas que tenemos que entregarle al Señor. No podemos creer que ya la tenemos hecha, porque la palabra de Dios dice, el que se crea fuerte, mire que no caiga. Si tú estás aquí y despertaste hoy, 9 de enero del 2013, es que todavía hay áreas en tu vida que necesitas rendir
al Señor. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y no es que Dios se convierta en su enemigo, uno se vuelve enemigo de Dios. ¿Sí entendemos esa diferencia? No es que Dios se enoje, yo soy tu enemigo. No, no, no. Uno se convierte inmediatamente en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos otros intereses. ¿A quién quieres agradar este año? Una pregunta interesante, ¿verdad? El que no está de mi parte, dice Jesucristo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Otra versión dice, desparrama. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Sí? ¿Tienen frío? Está calientito aquí, ¿verdad? Yo creo que el calor humano nos hace... Los veo muy serios, es que me ponen nerviosos cuando están muy serios. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿No están enojados conmigo? Bueno, voy con la tercera pregunta. ¿A quién quiero agradar? Número 3. ¿Cómo hago para hacer huir al diablo? Bueno, eso lo vimos un poquito el domingo, ¿verdad? En la reunión de domingo, pero vamos a darle una peinadita con unos versículos más que pude enriquecerlo. Santiago capítulo 4 del versículo 7, lo vimos el domingo pasado, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Parece sencillo, parece práctico, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir. Dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Bueno, de eso hablamos un poquito el domingo, acerca de huir al diablo, hacer huir al diablo. Hablamos acerca de la armadura del Señor, ¿se acuerdan? Y parece sencillo decir, sométete a Dios, obedécelo, resístelo y Él va a huir. El problema es que muchos de nosotros sí resistimos al diablo. Estamos resistiendo los pensamientos que a veces nos vienen, estamos resistiendo la tentación que aqueja todos los días, pero al no someternos a Dios somos vulnerables a caer en la tentación. Eso es un paquete de dos cosas. No solamente resistir, porque si solamente tú resistes, tarde que temprano vas a caer. Tarde que temprano no hay una armadura que se sostenga tanto que tú solamente te preocupes por resistir. No existe una armadura tan fuerte. Es necesario resistir, pero al mismo tiempo someterte a Dios, hacer lo que Dios manda. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Dice que nosotros derribamos argumentos y fortalezas en el nombre del Señor. ¿Cómo? Trayendo todo pensamiento cautivo ¿a qué? A su obediencia. Repite después de mí, obediencia. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a derribar fortalezas. El diablo va a huir cuando nosotros sometamos nuestros pensamientos a una obediencia a Dios. No solamente pensar en que Dios dice que tengo la victoria. La palabra de Dios dice que soy más que vencedor y que no hay nada que me pueda... Es necesario pensar y actuar. Es necesario que esos pensamientos te lleven a obedecer. Es necesario que tus pensamientos no se queden solamente en intenciones, sino en pasos concretos que te lleven a una obediencia a Dios, y por obediencia el diablo va a huir. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, eso es interesante. Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 8 en adelante dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Fíjate cómo empieza esto. Primero dice, practica, haz el dominio propio un deporte. Haz que el dominio propio se convierta en una práctica constante en tu vida y mantente alerta. Y luego dice, ¿por qué? Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 9. ¿Qué dice? Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante es este pasaje. Primero empieza diciendo, practica el dominio propio.
Lo primero que tú y yo tenemos que aprender es que juntamente con el paquete del Espíritu de Dios en nuestra vida, Dios nos entregó un dominio propio que pocos utilizamos muchas veces. La palabra de Dios dice, el espíritu, perdón, Dios no les dio un espíritu de cobardía, dice, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Entendemos muy bien el asunto del amor, entendemos muy bien también el asunto del poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese paquete viene de 3, amor, poder y dominio propio. La Biblia dice, practica el dominio propio, mantente alerta. Eso es un problema muy serio de los cristianos, que nos confiamos en que todo obra para bien, aquel que ama a Dios, y no hay problema que me pueda suceder. La Biblia dice, ponte alerta, porque hay un demonio, hay un diablo que quiere devorarte. No solamente eso, dice, ¿cómo? Resístelo manteniéndote firme en la fe, sabiendo que otras personas están sufriendo lo mismo que tú. No levantes tu mano, pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos que lo que estamos sufriendo, nomás nosotros lo estamos sufriendo? Es que nadie ha sufrido como yo. Es que nadie ha pasado por las cosas que yo he pasado. Es que si tú supieras por todas las broncas que yo he pasado, por los sufrimientos que he tenido, tú me entenderías. A lo mejor yo no lo he vivido, a lo mejor muchos de nosotros no lo hemos vivido, pero dice la palabra de Dios, mantente firme en la fe, sabiendo que muchas otras personas en el mundo están pasando cosas similares que las tuyas o peores. Y la están librando. Y no solamente eso, dice la Biblia, mantente alerta, dominio propio, mantente firme en la fe, sabiendo que otras personas están pasando por lo mismo. No solamente eso, dice la palabra de Dios. Y después de que hayas pasado un poco de tiempo, después de que hayas sufrido un poco de tiempo, después de que tu matrimonio haya sido un poquito sacudido, dice la palabra de Dios, Él mismo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó, los restaurará. No solamente los restaurará, dice, los hará fuertes, firmes y estables. ¿Te acuerdas de esa historia en la que Jesús le dice a sus discípulos que va a ser crucificado? Y Pedro, el impetuoso, voltea y le dice, no, eso no te acontezca, Señor. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y dice la palabra de Dios que Jesús volteó y le dijo, he aquí, Pedro, que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Después de esto, yo creo que Pedro se le olvidó lo que Jesucristo le comentó, pero después de esto, si tú lees el capítulo 21 de Lucas, tú te vas a dar cuenta que después de esto, unos versículos adelante, Jesús le dice a Pedro, Pedro, o Simón le dice, Simón, he aquí que Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo, le dice. Y la palabra de Dios no dice que le responde Pedro, pero solamente quiero que te imagines por un momento Jesucristo revelándose a ti en un día y que te diga, hey, Juan, o Carmen. Sí, Carmen, aquí está Carmen, perdón. Otra Carmen de aquí. Julia. He aquí que hoy Satanás pidió tu vida para zarandearte. ¿Qué pensarías? Que un día en la mañana Jesucristo se acercara, se presentara a ti físicamente y te diga, Satanás pidió tu vida para zarandearte. Ahora, no hace falta que tú sepas si el diablo ha pedido tu vida para zarandearte. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has sentido que tu vida ha sido zarandeada? Levanta tu mano si tú has sentido que tu vida ha sido zarandeada. Ok, tengo noticias. Ese zarandeamiento, Jesucristo lo permitió. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, Simón, he aquí Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo. La Biblia no dice que responde Pedro, pero Jesús le dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, no para que no te duela, no para que no sufras, no he rogado por ti para que no llores, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, tú confirmes a tus hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos esos procesos por parte de Dios? Debemos de vivir alertas a lo que Dios quiere de nosotros, y no solamente eso, sino entender que lo que estamos viviendo o sufriendo en este tiempo
lo único que van a lograr es que Dios, a través de eso, como lo acabamos de leer en este pasaje, Él mismo, el Dios de toda gracia, Él, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaure. No solamente a través de esa restauración los va a hacer fuertes, los va a hacer firmes y estables, dice. Y por eso nosotros podemos adorar al Señor. La pregunta aquí interesante no es pedirle al Señor que quite al diablo de nuestro camino, como muchos de nosotros pensaremos que debería ser. Señor, aleja al diablo Dios ya nos dio la fórmula para que él se fuera. Sométete a Dios, resístelo, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, Él huirá. Y no solamente eso, Él te restaurará y te hará fuerte, firme y estable. La última pregunta que tengo, que saco de este estudio, se encuentra en Santiago capítulo 4, el versículo 11 en adelante, que es la última parte que leímos. Dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, la pregunta es: ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Si en algo nosotros como cristianos caemos, es en juzgar. Es un gran problema del ser humano el juicio, porque el juicio revela dos cosas de nosotros. Número uno, revela que nos creemos mejores que los demás. Así de sencillo. Cuando tú tienes la capacidad de juzgar a alguien por sus actos y de ver que si está bien o que está mal, es porque inevitablemente tú te crees mejor, o porque te sientes mejor, o que tú actuarías mejor que como lo está actuando una persona. Número uno, el juicio revela orgullo en nuestro corazón, número uno. Y número dos, el juicio revela falta de amor. Repite después de mi: falta de amor. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, no lo estoy inventando, fíjate lo que dice. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Esa es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice: el amor cubre multitud de pecados. Otra versión dice que el amor perfecto cubre toda clase de pecados. La verdad de las cosas es que juzgar a otros revela estas dos cosas en nuestra vida. Cuando tú juzgas a tu vecino, a una persona, X o Y, es porque inevitablemente tú te sientes mejor que esa persona. Así de sencillo. Y número dos, revela una gran falta de amor. Revela una necesidad de un profundo amor por la vida de las personas. Ahora que murió Jenny Rivera, se suscitaron muchas polémicas acerca de la muerte de Jenny Rivera, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente de que murió se destapó que ella era cristiana. Y no solamente que era cristiana, sino que su hermano era pastor y que ella había ministrado varias veces en la iglesia y que, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero inmediatamente también junto con esos comentarios empezaron a salir comentarios de juicio también. No, pues Jenny Rivera, ¿cómo? Vergüenza le debería decir que era cristiana, ¿verdad? Si era bien vulgar, si era bien acá. Y empezaba un juicio sobre la vida de esta mujer, ¿no? Yo no estoy hablando de ella para defenderla. Simplemente estoy hablando de un punto en el que a mí me pareció muy interesante, cómo en ocasiones nosotros nos sentimos mejores. O sea, a lo mejor ella era cristiana o no, no lo sé. Lo único que sé es que si ella se arrepintió delante de Dios con un corazón real y sincero, Dios la perdonó. Y si ella aceptó y creyó con su corazón en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que eso la hizo heredera de la gracia de Dios. Hasta ahí yo sé. Pero lo que sí sé es que muchos, ¿verdad?, salieron comentarios en el Facebook y en Internet, no, que cómo puede ser posible. Y otros tantos diciendo, no, pues que sí, una gran hija de Dios y no sé qué. Solo esto para revelar en ocasiones que nosotros, sin darnos cuenta, carecemos de estas dos cosas bien reales. Carecemos de una gran necesidad, nos hace falta un gran profundo amor por las almas.
Cuando tú amas a una persona, y no estoy hablando de un amor de amistad, cuando tú amas a la gente, cuando tú amas lo que Dios ama, tú no vas a juzgarlo. Y no solamente eso, cuando tú realmente te limitas de juzgar a otras personas, lo que tú estás haciendo es, como dice el libro de Gálatas, si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué dice la Biblia? Ustedes los espirituales, vayan y restábrenlo con un espíritu de mansedumbre. Ahora dice la razón, ¿por qué? No vaya a ser que tú estés el día de mañana en la misma situación. La palabra de Dios habla fuertemente acerca del juicio. Jesucristo habló bien fuerte acerca del juicio. Jesucristo dijo, ¿por qué ustedes quieren ver la paja en el ojo ajeno y no están viendo la bigota que tienen enfrente de ustedes? O sea, tú ves el problema de la otra persona, pero no ves tu propia condición. Y la palabra de Dios es dura en ese aspecto. Cuando tú y yo entendemos que el juicio revela orgullo y revela una gran falta de amor, nos vamos a preocupar cada vez que veamos una persona, aunque esté en el peor de los pecados. La palabra de Dios dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando, repite después de mí, demostrando. Y dice cómo, demostrando un profundo amor los unos por los otros, porque ese amor va a cubrir toda clase de mal, va a cubrir todo pecado. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Gálatas. No lo tengo aquí en mis notas, pero ya vamos a terminar. Mientras los muchachos de la alabanza pueden venir. Voy a pedir que me acompañes al libro de Gálatas. Voy a pedir a los muchachos si me pueden ayudar a ponerlo. No lo tengo en mis notas, así que Gálatas capítulo 6. La segunda pregunta es, ¿a quién quieres agradar? Fuertemente Santiago nos habla de que inevitablemente al querer agradar a uno, desagradaremos al otro. Fuertemente la palabra de Dios dice que cuando tú quieres ser fiel al mundo, no puedes ser fiel a Dios. Inevitablemente cuando tú confías en el mundo, no puedes confiar en Dios, porque ya hay alguien que está ocupando esa confianza. Si tú te llevas bien con el mundo, inevitablemente no te puedes llevar bien con Dios. ¿A quién quieres agradar en esta noche, iglesia? La tercera pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para que el enemigo huya de nosotros? Yo te invito en esta noche a que hagas un compromiso con Dios y te comprometas a vivir una práctica constante del dominio propio. Mantente alerta porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está como león rugiente para no solamente destruirte a ti, sino a los tuyos. Y la cuarta pregunta tiene que ver también con nuestras relaciones. ¿Quién somos para juzgar? Esas cuatro preguntas, iglesia, encierran una sola con la cual yo empecé esta plática. Y es que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, ahí estará tu pasión. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, a Él querrás agradar en todo momento. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, no va a ser difícil someterte y que el diablo huya de ti. Cuando tú amas a Dios profundamente, iglesia, no tienes cabeza para juzgar a nadie. Le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ti y te mantienes alerta de no caer. Así que mi oración y mi invitación en esta noche para que tú te comprometas con Dios
es que ames a Dios más este año. Es que te comprometas a amar más a Dios. Si ya lo amas, que lo ames más. Y si tú crees que no lo amas, que decidas hoy que Dios sea tu más grande amor. Que Él sea tu primer amor.